Bienvenidos a Punto de Encuentro. Programa de análisis donde abordaremos los temas de actualidad. Punto de Encuentro con Marta Cuevas. Bienvenidos. Qué bueno que estás con nosotros. Hoy estamos hablando de temas súper importantes. ¿Tú tienes miedo de enfermarte de un virus? ¿Pero de qué virus? Hoy hablamos del SIDA, del VIH y de la pandemia COVID, entre otros muchos otros virus que nos aquejan. Este es un programa de riesgo y también de muerte. Te invitamos a que te quedes con nosotros y para eso hemos presentado para ti esta cápsula. Aquello que parecía lejano en el espacio y lejano en el tiempo, de repente se ha hecho presente. Y es que las epidemias ya no forman parte de nuestra memoria colectiva, como ocurre en otras partes del planeta que las sufren periódicamente, que las conocen y contra las que luchan, a veces con medios precarios. Solamente hay que regresar al 2019. Algunos medios de comunicación hicieron eco de una epidemia en la República Democrática del Congo que causó más de 6,000 muertos, y no una epidemia extraña, sino una muy conocida como el sarampión, que puede combatirse con una buena vacuna. El coronavirus SARS-CoV-2 ha logrado paralizar al mundo, ha hecho percatarnos de nuestras seguridades y nos ha hecho sentir vulnerables. Creíamos que la ciencia nos proporcionaría respuesta a todo, pero nos hemos dado cuenta de que no es así. Reclamamos respuestas y salidas rápidas, pero estas requieren de tiempo. Que la sensación de invulnerabilidad era en cierto modo un espejismo, fruto de años y años de invisibilizar nuestra vulnerabilidad, enfermedades, miedos, incertidumbres. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, desde el inicio de la pandemia se ha registrado a nivel global un total de 50.470.163 infecciones por coronavirus. La pandemia causada por este virus tiene y seguirá teniendo efectos inmediatos y visibles como las enfermedades y las muertes, la caída brutal de las economías, las secuelas de largo plazo en quienes se enfermaron y que ahora transcurre en los científicos denominan COVID largo. El 2020 será el año en el que aumentaron como consecuencia de la devastación económica, la inseguridad alimentaria, el abandono de tratamientos médicos, los fallecimientos extraoriginados por ambas causas y un brutal estrés con el aumento en la incidencia de ciertos trastornos mentales. Hoy en Punto de Encuentro hablaremos sobre más allá de la pandemia. Quédate con nosotros y participa con los expertos. ¡Comenzamos! Estamos atravesando un momento medular, un momento crucial. Estamos hablando de una pandemia sobre otras muchas pandemias que tenemos y que tal vez nos hemos olvidado precisamente por esta emergencia sanitaria. Por eso hoy les doy la bienvenida esta noche al psicólogo Julián Sánchez Alcudia. Él es psicólogo y sexólogo de los consultorios psicopedagógicos de la universidad. Bienvenido. Gracias. También está con nosotros el doctor Jesús Arturo Ruiz Quiñones. Él es infectólogo de la Secretaría del Comité Operativo del Juan Gram y también es jefe del área de investigaciones emergentes por virus. Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Y me acompaña también el maestro Juan Carlos Cobos Casanova. Él es maestro en Mercadotecnia de la Imagen y nos va a hablar precisamente de estos temas que estamos abordando de forma hasta cierto punto, yo creo que con muchísimo cuidado, ¿no, Juan Carlos? Con muchísimo Buenas noches, miedo. Gracias maestra por esta invitación de estar aquí con ustedes esta noche. Muy bien, esta mesa de análisis es más bien una mesa, yo creo que de reflexión en cuanto a todo lo que estamos viviendo en este momento. Como parte responsable del Juan Gram, yo creo que tú ves mucho de eso, ¿no, Quiñones? Sí, pues vemos de todo. Obviamente la moda en los últimos 8 meses es el coronavirus, es la enfermedad que finalmente ha llamado la atención de la gran mayoría de los esfuerzos de la salud, tanto a nivel Estado, nación y a nivel internacional. Más sin embargo, pues bueno, muchas de las, como se mencionó, los otros virus o las otras enfermedades emergentes, pues también juegan un papel muy importante en nuestro estado. Tabasco no está exento de ellas. Tenemos conocidos el dengue, el zika, el chikungunya, el virus, las personas que viven con VIH, que pues es
virus que quizá ha llamado más la atención en los últimos 30 años en este campo, por sus características y pues otras como la influenza y demás, ¿no? Que también producen pandemias. Precisamente de este tema del virus del VIH, yo quisiera prestarle especial atención. Juan Carlos es portador del virus de inmunodeficiencia. ¿Cómo ha sido este proceso, Juan Carlos, en medio de la pandemia, siendo pues población de riesgo? Pues ha sido un proceso muy difícil. A partir de este año empecé un movimiento que se llama Cero Positivo México y me han contactado de diferentes partes de México y de Latinoamérica y me he enterado del mismo caso que también a mí me suscitó, el que se tuvo que suspender mi tratamiento durante 2 meses y medio y voy a mi seguro y me dice no, pues tenemos que esperar hasta que la pandemia pues vaya disminuyendo y si no, pues seguir esperando. Entonces te quedas como que todavía está la pandemia del COVID, pero también está la pandemia del VIH y todavía sigue aumentando. Entonces así me he enterado de muchos casos en donde hay muchas personas que han tenido que suspender su tratamiento o han tenido que disminuir sus pastillas o su medicación para poder subsistir o poder alargar esa parte de su tratamiento. Me tuve que ir al Capacit, entonces me voy dando cuenta del golpe de que hay muchas personas que necesitan más información, que necesitan cuidarse más, estar muy al pendiente de esta parte de la prevención, no solamente del estado mental, sino también de la salud, de la alimentación, del cuidado físico, para poder pasar esta pandemia del COVID de una manera más eficiente y sobre todo mantener esa resiliencia para poder enfrentar cualquier adversidad que se vaya presentando más adelante. Julián, esta situación de hablar acerca del VIH entre los jóvenes se da poco, o sea, hemos enfocado más los esfuerzos a esta parte del COVID y hemos dejado el virus de inmunodeficiencia tal vez rezagado. Sí, definitivamente concuerdo un poco con lo que comenta Juan Carlos. Precisamente, ¿no? Se ha dado esta atención especial al COVID, pero se olvida, como ya mencionaron, la otra pandemia, ¿no? Y justo también no nos olvidemos que incluso dentro de los recursos federales se ha recortado el presupuesto a financiar el tratamiento antirretroviral. Entonces, este es otro problema que también existe actualmente, ¿no? Afortunadamente hay gente que se está movilizando, hay asociaciones civiles que están también como ejerciendo presión para que esto pues deje de estar, ¿no? Y se dé la prioridad que requiere esta situación. Precisamente el tema del VIH no es algo que se hable comúnmente, ¿no? Abiertamente. Ajá. Y ahora tampoco con la pandemia, o sea, nos vamos hacia un punto, pero seguimos dejando de lado lo otro que también es importante mencionarlo y visibilizarlo. Oye, Arturo, pero en este sentido, dentro del Juanplan, sí hay personas de riesgo, que tienen otras enfermedades, que tienen incluso estos virus y que finalmente tienen que ir a parar al mismo lugar. Sí, nosotros en el hospital nos organizamos de tal manera que buscamos que, obviamente, en el acme de la pandemia tuvimos una gran cantidad de pacientes con COVID, pero hoy en día el hospital está planeado digamos, para tratar de concentrar la atención de los pacientes de COVID, pero no dejar de atender las otras enfermedades que suelen ser, si bien no emergencias, suelen ser urgencias. Los pacientes con VIH de nuevo ingreso son un ejemplo, esos siguen llegando, esos seguimos tratándolos, seguimos iniciando tratamientos, sí son los menos, porque comparativamente con el número de ingresos por COVID, dado que nosotros somos el centro estatal que más pacientes de COVID recibe y recibe de todo el estado y casi de todas las instituciones, pues la realidad es que sí, de repente se notó una baja de estos casos, pero no necesariamente una disminución de los diagnósticos. Muchas veces... ¿Es una baja porque no llegan al hospital? Porque se está enfocando, digo, yo difiero un poquito en el hecho de que se haya recortado presupuesto, más bien creo que se cambiaron las prioridades del sistema de salud hacia la pandemia de COVID, pero lo que se buscó es enfocar a esos pacientes de primer contacto en centros de primer contacto, darles la atención en primer contacto y no necesariamente todos al hospital al segundo o al tercer nivel. Entonces ahí sí los tratamos de buscar, tenerlos lejos de donde pudieran tener mayor riesgo.
Pero Juan Carlos, ¿existen de verdad suficientes retrovirales para toda la población? Que estamos hablando de niños, de mujeres, de jóvenes, de adultos incluso, que tienen el virus de inmunodeficiencia. Sí hay. El problema es que por esta parte de que somos una comunidad de riesgo, vaya, pues el miedo de ir a hacernos nuestro diagnóstico, de hacernos las pruebas, de ir a los seguros por la parte de que podamos contagiarnos del COVID, también es una de las cosas por la cual evitamos, ¿no?, salir lo menos posible. Pero pues eso provoca que nosotros nos vayamos deteriorando, ¿no? Porque recuerden que también con el VIH salen enfermedades oportunistas que sobre todo puedan dañar nuestro sistema inmunológico y pueda dañar el estado y la salud mental de las personas. ¿Cómo cuánto cuesta un tratamiento particular de VIH? Cuando yo estaba en la clínica de Pemex, el tratamiento salía como en 14,000, casi 15,000 pesos. ¿Mensual? Mensual. Ok, muy bien, con esto nos quedamos, vamos a nuestro primer corte y enseguida regresamos. En un momento regresamos a Punto de Encuentro. Continuamos en Punto de Encuentro. Qué bueno que están de regreso, estamos transmitiendo en el 35.1 de su televisión y también estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live. A partir de este momento ustedes tienen los teléfonos en el estudio en el 9933-581596 para que nos hagan llegar sus llamados, esos saludos. Y estábamos hablando en medio del corte y Julián nos estaba contando acerca de esta situación de hablar sobre el sexo, que en ocasiones es un poco tabú, ¿no? Hasta cierto punto culturalmente, y que esto podría estar afectando también esta incidencia de casos de VIH, de infección, de transmisión sexual, precisamente por limitar este tipo de pláticas. Sí, precisamente el hecho de no hablar del tema muchas veces es como lo que da indicio, digamos, a no tener estas precauciones precisamente, ¿no? Y más que el hecho de tener la precaución también es como, yo creo, algo a nivel social. Por ejemplo, en el tema del VIH, como que cualquiera pensaría, ¿no? A estas alturas ya lo podemos empezar a ver como algo que sucede, algo que pasa, pero no, todavía hay mucho temor en relación al VIH y por supuesto el temor trae estos prejuicios. Entonces, si no se sigue hablando de esto, si se sigue tratando como un tema que no se nombre, no se visibiliza, como decía hace un momento, pues la gente sigue tomando situaciones de riesgo y sigue teniendo conductas de riesgo a la hora de tener encuentros o prácticas sexuales, ¿no? Y esto trae como consecuencia, pues, la infección del virus, del VIH. Una persona hasta cierto punto incrédula podría decir, bueno, se ha hablado tanto de la pandemia y de todas maneras la gente no se cuida y se sigue infectando, esto no aplicaría ahí. No aplicaría. Definitivamente la gente, era lo que decíamos, es que el mecanismo de transmisión es muy claro, es muy distinto, ¿no? En los pacientes o en las personas que viven con VIH, el mecanismo de transmisión o la vía principal es la vía sexual. Existe la transfusión sanguínea y los accidentes de trabajo y demás, pero en general, comparativamente con COVID pues, o con otros virus respiratorios, la transmisión es respiratoria por salivas, por aerosoles que le llamamos nosotros, y pues suena difícil pensar que si una persona no se cuida usando el cubrebocas, por ejemplo, digo, no en este contexto que es muy distinto, sino en el, yo me lo puedo quitar, pero voy a dar mala señal, sí, claro. En el contexto de usar el transporte público, en lugares donde no puedes guardar la sana distancia, o en tu propio trabajo, el lavado de manos, pues suena difícil que esa persona también aplique sus medidas para prevenir la infección por VIH u otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces eso es lo más importante, si tú tienes el concepto claro de qué estás haciendo para que no te enfermes y si mantienes esa idea, la lógica tendría que ser que no te pase nada, ¿no? Pero es difícil. Entonces, ¿a qué atribuyes que aumente el número de casos constantemente? ¿De cuál de las dos? Del COVID. Pues yo creo, híjole, es que no sé si lo pudiera decir así, pero
Creo que hay una parte social, de idiosincrasia, como bien decía el psicólogo, en relación a ciertas personas que tienen la creencia nula o poca en términos de prevención. Digo, todos escuchamos y todos leímos en las redes sociales diversas cantidades de noticias falsas que decían que era un virus inventado, que no era real. Tuvimos gente que se dedicó a vivir prácticamente de redes sociales diciendo que no existía y que por qué no se lo ponían otras personas, el cubrebocas y tal. Da la impresión, y que no es la única medida y que tampoco es la medida más importante, da la impresión de que sí tiene mucho que ver con la forma de ser de cada comunidad o de cada persona, ¿no? Y es distinta la tasa de contagios entre nuestro país y otros países, ¿no? Sí, de hecho estamos muy altos, ¿no? Sí. En este sentido, Juan Carlos, ¿cómo se aplica este tipo de conceptualizaciones del COVID en personas que tienen VIH? Sí, hay un grueso de la población que cree que existe, pues que sabe que existe, que es un riesgo, pero de todas maneras tiene que ir a buscar retroviral. Claro, el chiste pues es que no nos afecte, ¿no?, nuestro estado de salud. Y como le comentaba hace un momento, ¿no?, o sea, yo parecía que me estaba intoxicando cuando no estaba en tratamiento. Y yo ahora realmente la preocupación era de que yo necesito mi antirretroviral, si no me va a afectar más adelante. Y todavía en el seguro me dicen, no, espérate hasta julio. Y yo dije, pues yo no puedo esperar más tiempo, ya llevaba 2 meses sin tratamiento, ¿no? Ya iban a pasar como 6 meses más, ¿no? Pues dije, no puedo esperar más, ¿no? Entonces, así como yo, hay muchas personas en la República que me han mandado mensajes, es que no tengo tratamiento, voy y no me están atendiendo, no me están recibiendo, todos están enfocados en el coronavirus, tengo miedo de que me vaya a pasar algo, tengo miedo de morirme, tengo miedo de perder mi trabajo, y obviamente existe ese estigma, ¿no?, del miedo, básicamente, ¿no? A pesar de que esté la información, muy bien comentábamos, muchas personas a veces como que lo ignoran, ¿no? No, pues a mí no me va a pasar nada, ¿no? Todo va a estar tranquilo, pero cuando pasa es cuando ya realmente ya nos preocupamos, de que ya nos enfocamos realmente de que sí necesitamos cuidarnos un poco más. Julia, pero podría ser incluso que los factores de riesgo del COVID impidan a muchos jóvenes o personas de cualquier edad ir a buscar una prueba de VIH. Podría decir yo que no, porque esto que usted está mencionando ya lo vemos desde antes. O sea, desde antes de esta pandemia de COVID es difícil que las personas tengan, o en general, digamos, la cultura de estarse haciendo la prueba, haciendo la prueba del VIH. O sea, es como solamente cuando ya, en la experiencia que he tenido, lo que veía era que ya cuando se enteraban que a lo mejor una de las personas con las que estuve sexualmente salió positiva, entonces es cuando ya empiezo con esta preocupación y quiero buscar hacerme una prueba. Mientras no, cuando en realidad desde que alguien inicia la vida sexual activa tendría que estarse haciendo la prueba del VIH pues al menos cada 6 meses, ¿no? Entonces, como una forma de control, precisamente porque sabemos que el detectarlo a tiempo pues garantiza una buena calidad de vida, ¿no? A diferencia de que si no lo detectas, puedes llegar incluso hasta la etapa del SIDA y es más difícil, ¿no?, sacarte de esa etapa y regresarte a la indetectabilidad, ¿no? A diferencia de que si lo inicias sin tener que llegar a esta etapa de SIDA, ¿no? Fíjate, Arturo, que Juan Carlos también es youtuber y habla mucho acerca de estos temas en redes sociales, acerca de cómo se transmite el VIH y de lo que se debería de hacer en esta cosa que nos está diciendo Julián. Existe también esta posibilidad de que el exceso informativo, esta infoxicación que está en redes, que está en medios, nos esté afectando para no ver más allá y esperar que este virus siga su paso hasta que crezca. Sí, ojalá se termine el tiempo que se está pronosticando terminar, pero yo pues, evocar a la gente de la Dirección de Epidemiología y al doctor Hugo López-Gatell. Ahí ellos te han dicho o han hecho famoso un término de la infodemia, ¿no? La epidemia de información. También la habilidad que podamos tener nosotros para poder distinguir entre la información que más o menos viene con un buen mensaje, y la información que viene con un mensaje así como que medio tendencioso, parcial, o un mensaje que pudiera ser el equivocado. La realidad es que sí, la información, el exceso de información por COVID pudiera empañar
las otras informaciones de las otras enfermedades, pues sí, me parece que sí. Todo el tiempo hablamos de COVID y incluso en el Día Mundial del VIH, de la lucha contra el VIH, el 1 de diciembre, se pasó, yo creo, me dio la impresión de que pasó más desapercibido este año que los en otros años, claro. Exacto, porque había campañas, y claro, tiene su sentido, porque bueno, había campañas masivas de pruebas rápidas, había entrega de condones, había desfiles, marchas, ¿no? Y bueno, son ciertas cosas que pues en este punto no se pueden por la seguridad de la misma población que pudiera ser susceptible y de un riesgo más alto. Pero sí, ese es un ejemplo muy claro de cómo la infodemia o cómo todos hablando de COVID también traspasan o brincan otras epidemias que no deben de perder su importancia. Oye, Arturo, pero estamos olvidando otros virus a los que estamos expuestos aquí en Tabasco, aquí en México. Pues sí, yo hace un momento fuera del aire comentábamos que pues y al inicio del programa comentábamos que no es el único virus que afecta a la población en general, de los virus que le llamamos emergentes o de los virus que son conocidos o reconocidos nuevos y que producen una serie de síndromes o enfermedades que no habían sido descritas previamente. No debemos olvidar cuando pasó la epidemia de Zika en el estado, tuvimos casos, yo digo, pacientes, muchos hubo con Zika, luego el dengue, el chikungunya, que bueno, el dengue es como muy endémico en el estado, es realmente un estado donde todos hemos visto, o si no es que padecido dengue, y incluso por puro porcentaje la mitad de nosotros ya tuvo dengue, sí. Yo no. Pero bueno, finalmente una de las cosas que llama la atención también, y en este punto, en el invierno, que si bien en Tabasco no es invierno, pero sí hay una disminución de la temperatura como para andar con saco, ahí sí te puedes dar cuenta la influenza, y se habla de información específica donde la sindemia, es decir, la asociación de influenza con coronavirus, está produciendo ciertos casos a nivel mundial que pudieran tener una responsabilidad, un incremento de mortalidad en esta pandemia. Entonces, no lo podemos olvidar, pero ojo, hoy estamos hablando de vacuna contra coronavirus. Llevamos muchísimos años con vacuna para influenza y es una responsabilidad social de nosotros, de los médicos, de la gente de la vida cotidiana, la gente que trabaja, del personal de riesgo, estar vacunado contra influenza, y eso también pues deberíamos de llegar al punto donde ya viene el invierno, ya estamos vacunados contra influenza, lo lógico es que me dé leve o no me dé, y si me da coronavirus, pues al menos me protejo para que no me dé influenza, ¿no? Y quizá me pueda ir mejor. Es empezarle a jugar a las apuestas, y en ese sentido sí vale la pena que esa información esté muy clara. Pero, por ejemplo, las personas de VIH no tienen una preferencia en este establecimiento de fechas para aplicar vacunas contra el COVID, Juan Carlos. ¿Deberían de tenerla? Deberían de tenerla, porque obviamente también es una población pandemia, de riesgo. Exactamente, es prioritaria también. Ahorita, por ejemplo, nos están invitando pues, a que nos vayamos a vacunar con la influenza, porque también como somos una comunidad de riesgo, pues también debemos de cuidarnos en esa parte. Pues igual debemos de tomar en cuenta todas las enfermedades, no solamente del VIH, sino también otras enfermedades que puedan padecer, en donde puedan tener un mejor control con esta parte del coronavirus. Excelente. Pues vamos a ir a nuestro siguiente corte y enseguida regresamos. No se vayan. En un momento regresamos a Punto de Encuentro. Continuamos en Punto de Encuentro. Estábamos hablando de los virus, del VIH y también del virus COVID. Y platicábamos precisamente del pánico y de esta forma que tenemos de tener COVID psicológico, ¿no? De este virus psicológico que tenemos, también del VIH psicológico que existe, y del problema que constituye socialmente, Julián, no hablar de este miedo. Sí, no recuerdo bien la verdad si fue hace 2 o 3 años que salió una campaña que decía si te escondes del VIH te encontrará el SIDA, ¿no? Precisamente porque es como, no me quiero hacer la prueba porque me da miedo que salga positivo, ¿no? Que salga reactivo y que me digan que tengo VIH, pero por no hacérmela, y qué tal si lo tengo, lo que ya decíamos, ¿no? Me voy deteriorando
Entonces mi CD4 o las células de defensa se bajan tanto que llego a la etapa de SIDA y ahí sí ya, o sea, pues esto, ¿no? Si te escondes del VIH te puede encontrar el SIDA, ¿no? Entonces hay que seguir en esta cultura de la prevención, como decía el doctor, pero también de checarnos, o sea, y no solo del VIH. Ya mencionaban que hay un sinfín más de enfermedades o de otros tipos, como por ejemplo también hay mucha sífilis actualmente en el estado, ¿no? Y pues las demás, gonorrea, ¿no? Y mucho VPH, etcétera. Entonces sí sería, creo, como una cuestión de renovar nuestra forma de ver que es para nuestro beneficio, el ir y hacernos las pruebas y sí, está el temor, o sea, esto es algo humano, sentir el temor, el miedo a qué va a pasar, qué voy a hacer, pero es atreverme a dar este paso para garantizar realmente mi estado de salud. Oye, Jesús Arturo, pero estábamos hablando precisamente de esta posibilidad de cambiar nosotros para poder cambiar ese tipo de circunstancias sociales, ¿no? Sí, es que justo decíamos, es que está en nosotros hacer el cambio no nosotros médicos, nosotros sociedad, de hacer el cambio de ver y de estar con una persona que vive con VIH, a normalizar esa parte, no normalizar quizá la actitud irresponsable en algún punto, no siempre y no el 100% de los casos, pero la actitud poco responsable de haberte contagiado. Pero lo que sí pudieras normalizar es entender a una persona que tiene el diagnóstico, saber que lo tiene, saber cómo se transmite, tratarlo como una persona pues, que tiene todos los derechos y también las obligaciones de un ciudadano, y también debería de ser una persona privilegiada en la atención médica. Entonces, si nosotros logramos ponerle la misma atención al VIH que al COVID, en algún punto posterior, creo ahorita no es el momento, quizá logremos que las metas de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas en contra de VIH o del SIDA se logren en México, que es tener 90% de pacientes diagnosticados, 90% de pacientes en seguimiento y 90% de pacientes en cargas indetectables. ¿Cuándo sería el momento? ¿Después de la vacuna? Pues, no sé, yo creo que es muy complicado decir en algún momento, pero quizá en el momento en el que ya la pandemia sea parte de nosotros, ya es más parte de nosotros ahora, pero donde los casos, la actividad económica se suelte y los casos nos permitan mantener contenida la pandemia en un solo lugar y el resto de las atenciones se tengan que elevar. Eso tendrá que ser así, ¿no? En este sentido, hay situaciones que afectan los virus, estamos de acuerdo, ¿no? Entre ellos la alimentación. La alimentación de una persona que tiene algún tipo de virus es diferente, Juan Carlos, tiene que tener cierta dieta para poder ser hasta cierto punto resistente. Pues tenemos que llevar una alimentación más saludable, y no solamente con el VIH, también unas personas que son diabéticas, hipertensas, todas estos tipos de enfermedades que también debemos de cuidarnos, y no solamente en la alimentación, también hacer deportes, o a lo mejor no ir al gimnasio, pero ir a caminar, ir a correr, mantener nuestro cuerpo activo, ¿no? Para que podamos mantener una calidad de vida estable, más que nada, para que no nos desvelemos, no estemos como que en fiestas, sino también cuidar toda esa parte, ¿no? Para que pues nuestro estado de salud siga estable y nuestro antirretroviral pues realmente funcione correctamente en nuestro organismo. Dentro de los jóvenes que atiendes, Julián, ¿hay este tipo de reglas o digámoslo así, una conciencia social sobre la alimentación y su importancia? Lamentablemente la respuesta es no. O sea, de todos los jóvenes y las jóvenes que yo atiendo o que llegan al servicio del consultorio, bueno, voy a decir que actualmente lo que más se presenta son casos de ansiedad, ¿no? O sea, es muchísima la gente que está padeciendo ansiedad por toda la situación que estamos viviendo, y entonces ahí cuando entro a revisar, ¿no?, los hábitos, pues no hay una adecuada alimentación, o sea, comen sabritas, galletas, el desayuno son galletas, o sea, unas quesadillas es la comida. O sea, no digo que esté mal, pero sí tendríamos que tener esta conciencia de empezar a tener una mejor alimentación, ¿no? O sea, si de por sí no nos gustan las verduras, pero a lo mejor no todo es verduras, pero al menos no desayunar galletas, por ejemplo. En el caso de la gente que te llega al Juan Gran más grave, ¿es la gente que no se alimenta bien?
Bueno, yo creo que en el contexto del COVID, si nosotros los gorditos somos factor de riesgo, el varón es factor de riesgo, el diabético es factor de riesgo, el hipertenso es factor de riesgo, y si tú separas a las enfermedades y pones obesidad, pues ¿cuál es el problema? La mala alimentación. Diabetes, pues sí hay muchas determinantes, no necesariamente que te alimentas mal, a veces hay pacientes que tienen carga genética, papá, mamá, abuelos, y tienen una vida sedentaria y una mala alimentación también, el hipertenso lo mismo, ¿no? Entonces, si uno pudiera concluir que estas enfermedades se deben a la mala nutrición, podríamos decir que sí, pero no es la única no es el único factor. pero sí, definitivamente le irá mejor a una persona bien alimentada, sana desde ese punto de vista, incluso con lo que le mencionaba el psicólogo, en función de la actividad física, pues seguramente le irá mejor que a una persona que no lo hace. Por eso se nos elevan los niveles de mortalidad en este grupo de pacientes específicamente. Como especialista en mercadotecnia de la imagen, Juan Carlos, ¿cómo se proyecta socialmente la enfermedad? ¿Cómo se establece, digámoslo así, un imaginario colectivo, esta doble estigmatización todavía sobre los enfermos de VIH? Porque bueno, al enfermo de COVID se le manda a la casa al menos 10 días, ¿no? Pero al enfermo de VIH... Pues hace 2 años, ya voy a cumplir 2 años que hice público mi diagnóstico. Yo tenía el miedo de qué va a decir la gente, ¿no? Mis amigos, la gente que conozco de mi alrededor, mi familia, ¿no? Tenía yo ese miedo de cómo me van a señalar, cómo me van a estigmatizar. Pero al final de cuentas, creo que tuve un resultado tan positivo que fue lo que me motivó a continuar haciendo todo este movimiento de Cero Positivo México. Y sobre todo, a pesar de que siga dando información, hay personas que me dicen, esto ya me lo sé, esto ya me lo enseñaron desde la primaria, esto me lo dijeron desde la secundaria, y yo, pues, qué bueno, espero y lo sigas practicando y lo sigas recordando. Pero hay personas que no tienen acceso a esta información, hay personas que lo saben pero no lo practican, o no lo llegan a comprender en su totalidad, o realmente no lo saben, pues. Y sobre todo en esta nueva generación de las adolescentes que están empezando una vida sexual activa, pues hay que enseñarles esta parte para que no exista ese tabú hablando de la sexualidad, del sexo, y pierdan ese miedo, ¿no? No solamente en los jóvenes, sino también en los padres, para que hablen de estos temas. Pero hay que cambiar la forma de pensar de nosotros los padres, ¿verdad? Es todo un reto, ¿no? Es un reto grande el poder quitar muchas creencias que tenemos, ¿no? A veces son creencias precisamente limitantes, ¿no? En este sentido, en el que cerrarme a tener otras opciones, otros puntos de vista, y quedarme con lo que a mí me enseñaron y con lo que yo creí es como lo más limitante que creo que podría tener una persona, ¿no? Entonces esto pues para nada favorece el que se puedan abrir estos temas. O sea, mucha gente está en contra de que se vaya a dar una plática en relación a la sexualidad, por ejemplo, a las primarias. No solamente hasta que sucede algo es que ya buscan, ¿no? Porque sí me tocó un caso en el que niños de cuarto grado, tercer, cuarto grado, 9 años, se estaban pasando pornografía por el teléfono, ¿no? Entonces se da cuenta una maestra, se arma todo. Entonces hasta ese momento es cuando, sí, ahora sí hay que buscar quien venga a darnos una charla, ¿no? Pero antes, cerrados totalmente, ¿no? Entonces sí es como un fuerte trabajo que se necesita todavía en esa área. A mí me surgió una duda, Jesús Arturo, y es que precisamente en este caso, cuando llegan a Juan Gran, ¿las personas que tienen mayor riesgo son colocadas en otro lugar o tienen todos que estar en la misma zona? Bueno, nosotros tenemos un área de tamizaje que le llamamos triage, donde tú, pues la gran mayoría de las veces recibes, en este punto de la pandemia, recibes triage respiratorio. Entonces, controlamos que ese grupo de pacientes que vienen por enfermedades respiratorias, tenemos la capacidad de hacer pruebas rápidas, tenemos la capacidad de hacer PCR y de hacer estudios de imagen, que puede ser radiografía o tomografía. Se evalúa clínicamente y decides si el paciente tiene diagnóstico sugerente de COVID, se va a un módulo COVID de los que tenemos habilitados, y si no es un diagnóstico, se saca de esa área y se canaliza a un área de las que nosotros llamamos módulos no COVID. También, al mismo tiempo, controlamos la cantidad de pacientes que se nos envían. Ya no estamos enteramente abiertos, sino que el resto de los hospitales que nos envían a nosotros pacientes tienen la obligación de referenciar
al paciente previamente con nosotros, darnos una descripción del caso y poder decir, ¿sabes qué? Este paciente, ok, no tiene COVID, mándalo. Oye, ¿sabes qué? Este sí tiene COVID, mándalo, pero a la parte respiratoria. Entonces nosotros sí tenemos bien estipulado, bien dirigida esa parte de cómo distinguir a los pacientes de cierta manera en función de sus padecimientos respiratorios, ahorita por el tema respiratorio. Ok, en ese momento vamos al promo y enseguida regresamos. En un momento regresamos a Punto de Encuentro. Continuamos en Punto de Encuentro. Ya estamos en nuestros últimos 12 minutos y estos 12 minutos hemos coincidido aquí en la mesa de que lo importante es la información. ¿Así es, Jesús? Sí, yo creo que el término de infodemia tan diseminado, creo que es la parte más importante de lo que pudiéramos concluir. Es bien importante que todos sepamos, que tengamos ese tipo de programas para poder saber que sí, que no, que es real, que es mentira. Es bien importante que nosotros como gente que pudiéramos tener una responsabilidad mayor, instruir a la gente para que sepa que siempre hay medios oficiales, que hay que hacerles caso, que si te dicen vacúnate, vacúnate, si te dicen ponte condón, si te dicen hazte la prueba, cualquiera que esta sea la prueba, para la enfermedad que sea. Todo esto es importante porque está en nosotros hacer una transición de tener una perspectiva de años anteriores o de años 80, 90, donde predominaba más el tabú que el razonamiento científico o el sentido común, y eso, o sea, justo lo platicamos hace un momento, es lo que nosotros nos toca cambiar, ¿no? Fomentar la prevención, todo tiene una forma de prevención. Influenza se puede prevenir con vacuna, también se puede prevenir con el tema del cuidado de los síntomas respiratorios que ya conocemos ahora con COVID. Si nos autorizan usar la vacuna para COVID, entonces hay que ponerse la vacuna para el COVID y en función de esto, pues obviamente los trabajadores de la salud seremos los primeros, pero si eres una persona que eres conocida por ser promiscua o por tener muchas parejas sexuales y te cuidas poco o no te cuidas tanto, cuídate más, ten temor de las enfermedades que te pueden transmitir por no cuidarte, ¿no? Bueno, eso es un estigma, porque el virus se puede contraer, el VIH, aun cuando no seas promiscuo. Claro, pero hay personas que se saben con muchas parejas sexuales y no se cuidan, o personas que tienen parejas sexuales estables y no se cuidan, ¿no? Entonces, eso, digo, no es la única forma de prevención, pero si te dicen, puedes prevenir otras enfermedades además de VIH, hazlo. O sea, es mucho más fácil. Es muy probable que aparezcan las fake news antes de la vacuna o entre la vacuna diciendo que la vacuna no funciona o que la vacuna hace mal, ¿no? Sí, y va a haber, el día que fallezca la primera persona que recibió en algún punto la vacuna, seguramente van a decir la vacuna mata, ¿no? Pero pues bueno, se van a poner, en Europa se planean poner 2 millones de vacunas de aquí a marzo y en México 250,000 de manera inicial, entonces pues tiene poco sentido, pero pues lo único que nosotros tenemos que hacer, nuestra responsabilidad, tú como medios y nosotros quizá como gente responsable en el ámbito de la salud y de la información, de la imagen de los youtubers, todo esto es fomentar ese conocimiento hacia afuera y decir, no, o sea, sí, a ver, se puso la vacuna en 100,000 personas, una tuvo una cosa, un dolor de cabeza y pues quién sabe si fue, pero pues bueno, ya, y a las otras 99,999 no les pasó nada. Pues entonces hay que seguirle por ese lado, ¿no? En cuanto a la información, Juan Carlos, cuéntame, en el caso de tanto del virus como de las estrategias ahorita contra el COVID. Claro, pues como dice el doctor, ver la información oportuna y veraz, no irnos por las fake news porque nos vamos a saturar tanto de las fake news y les vamos a creer más a ellos que la información correcta. Y como hemos dicho, la medida preventiva pues ya las conocemos, pero seguir informándonos más, estar al pendiente de las noticias que son buenas, que son las correctas, para mantenernos de manera informados, ¿no? Y no dejarnos llevar por lo que vemos en redes sociales, porque ahorita las redes sociales han sido un boom totalmente que
la mitad está de acuerdo y la otra mitad no, entonces como que nos dejamos llevar por lo que dice la gente y como que le creemos más a la vecina que a lo que dice el doctor. Entonces, a la tía y a la comadre. Exactamente, entonces ignoramos totalmente lo que es veraz para nosotros y nos vamos por ese lado y podemos perjudicarnos más adelante. Es un poco complejo que tú que utilizas las redes sociales también te enfrentas a eso, ¿no? A ser considerado una persona que está, bueno, apta o no apta incluso para informar acerca de estos temas. Así es como comentaba hace un momento, pues me llegan mensajes a como positivos o como mensajes negativos, ¿no? Pero pues obviamente hay que tener la cabeza muy centrada y contestar de la manera más correcta, pues para que la gente no se vaya con esa intención de que nada más estoy informando, jugando para que la gente piense que nada más lo hago para que se rían, para que lo tome de burla ni cosas así, ¿no? Sino que realmente sean cosas concretas y sea información veraz para que la gente crea totalmente la información. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales? En redes sociales me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube como Positivo México. Bien. Julián, y en ese sentido de la información para nuestros chicos, chicos de la UJAT. Bueno, yo les diría que perder el miedo, o sea, perder el miedo a preguntar para empezar, ¿no? Es como esta idea de que si yo no sé de algo, pero me da miedo preguntar por qué van a decir. O sea, si pregunto sobre el tema del VIH, van a pensar que a lo mejor yo ya estoy, y entonces viene una serie de pensamientos, ¿no? Entonces, pues animarse a buscar la información. Entonces, antes de que me llegue cualquier otra cosa, mejor preguntarla, ¿no? Bueno, podría decir que afortunadamente todos los psicólogos que estamos en la UJAT, pues tenemos cierto conocimiento, ¿no?, en relación al tema, entonces podrían con toda seguridad poder acudir para información, ¿no? Es fácil contactarnos, de hecho. Es fácil contactarlos, pero es fácil hablar del tema con un psicólogo. No es tan fácil. De ustedes, o sea, no, pero igual y te contactan, pues, pero tengo pena de decirlo. Claro, ¿no? Es como poder atreverte a dar ese primer paso, ¿no? Y a lo mejor, pues empezar por decirlo, o sea, me da pena, me da miedo, y a partir de que dices eso es como poder hablar del otro, ya de una forma más fácil, ¿no? Reconocer que sí, que me da miedo, que me da pena, ¿no? Es como poder reconocer que no lo sé todo tampoco, ¿no? O que quiero, pero quiero saberlo. Yo quisiera hablar contigo, Jesús, acerca de esta cuestión de los mitos que se han creado alrededor del COVID, ¿no? El primer mito, que yo creo que es uno de los más importantes, es que si llegas y te internan y te entuban, ya es porque nomás no. Sí. Bueno, yo, el primero que sí me gustaría decir es que, bueno, ahí he escuchado muchas veces y dice, no, en los hospitales, bueno, no voy a decir el mío, pero en los hospitales te matan porque llegando te intuban. No, pues a ver, ¿cuántos días llevabas enfermo? ¿Cuántos días estuviste en casa con un tanque de oxígeno aguantándote la saturación y llegaste al hospital saturando una saturación muy baja? Y pues básicamente lo único que nosotros tenemos para salvarte la vida, si ya el oxígeno que te están aportando no es suficiente, es sedarte, darte descanso y darte más oxígeno. Y yo puedo presumir que la gente, que no soy yo el operativo, son todos los especialistas que están 100% en módulo. Ellos son ya expertos en COVID, ellos saben pronar a gente, es decir, ponerlas boca abajo, reclutar alvéolos, extuban gente. Hoy estábamos conversando de 2 pacientes que estuvieron intubados graves, que sus tomografías eran terroríficas y que hoy se fueron de alta. Sí, pasaron un mes y costó muchísimo dinero y muchísimo trabajo, esfuerzo, un continuo de atención en el hospital, pero los pacientes salen. Y también, así como hay historias de la comadre y de la vecina que dice que, pues, que te intuban y te matan, hay gente que también puede decir y puede contar que salió adelante bien, después, ¿no?, del intubado. Así es. El mito 2, esta cuestión de los tecitos, ¿no? El tecito de guanábana, el té de guayaba. Bueno, yo ya tuve COVID y si le decía que no a mi mujer, que no me iba a tomar un té, me mataba. No es malo, o sea, yo lo único, o sea, todo este tipo de ciencia naturista y o herbolaria y o recomendaciones de este tipo son buenas o no son malas siempre y cuando no busquen sustituir la práctica médica, ¿ok? O sea, una cosa es un medicamento, un fármaco para lo que está dirigido a una situación, y otra cosa es tomar un tecito. Yo creo que el tecito es algo que es más
costumbre que otra cosa. No hay como un estudio que te diga el té sirve o no sirve, pero no pasa nada. Digo, es un té de guayaba, un té de guanábana, esas cosas son Y el 3, inocuas. ¿todas las personas que tienen COVID siempre quedan con daños, siempre quedan con algún tipo de secuela? No, definitivamente no. Estamos lejos de saberlo hasta que salgan los estudios de grandes países o nuestros que identifiquen las complicaciones post-COVID. Sí, muchas personas quedan muy tocadas, sobre todo los que tuvieron daños importantes, intubados 3, 4, 5 semanas, eso hasta alguien que no tuvo COVID queda con daño. Pero de manera normal, el 80% que van a ser sintomáticos leves o prácticamente asintomáticos, pues de este grupo de pacientes no les va a pasar nada. Entonces, pues es una gripa, nomás que es más brava y pega muy duro, y si no te cuidas o no tienes la atención adecuada a tiempo, se va a complicar. ¿10 de cada cuánto? De 10 pacientes, ¿cuántos podrían ser? Nosotros lo tenerla dividimos leve o muy tenerla clarito, grave? 80% van a ser asintomáticos o leves, como resfriado común. De esos, o sea, 8 de 10, 1 a 1.5 van a requerir hospitalización y 1 a 0.5 van a requerir intubación y pueden tener riesgo de fallecer. ¿A los cuántos días hay que atenderse después de que tienes la sospecha? Pues en realidad, así como requerir una atención específica, o sea, una vez que tú sabes y sospechas el diagnóstico, si te dicen, pues normalmente tú no vas por una gripa al médico, hospital. ¿sí? Ni al Ajá. hospital. Entonces, lo único que tienes que hacer es vigilarte. Sí, sabemos que el oxímetro es muy importante en este punto. ¿Todos y deberíamos los de tener un síntomas- oxímetro en casa? Es bueno que se haya familiarizado, pero también es una cosa de que exageran, porque si tú supieras cuántas personas me han llamado porque el oxímetro no tenía pilas y les marcaba 70, pero digo, ¿y estás azul? Me dicen, pues no. Pues no. ¿Y te falta el aire? No, pero saturo 70, pues cámbiale las pilas y me hablas en 2 minutos, o quítate el esmalte de las uñas y ya me platicas, ¿no? Y se normaliza la oxigenación. Pero sí, me parece que es mucho más importante tenerlo a no tenerlo. Ayuda más. Excelente. Yo les agradezco a ustedes que hayan estado con nosotros y obviamente a ti que estás en casita, que has estado con nosotros. Y bueno, pues en este momento nos vamos a despedir. Nos esperamos el próximo miércoles.